Antes de que empiece esta historia, si te fascinan los archivos prohibidos, los casos que nunca se cerraron y los documentos que contradicen la realidad, suscríbete y deja tu like. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un misterio del siglo XIX, es una herida abierta en el tiempo. Una de esas historias que te obligan a volver a mirar cada fotografía antigua, cada túnel, cada tren que desaparece en la oscuridad. El 17 de octubre de 1887, el tren Correo número 3 partió de una pequeña ciudad industrial hacia la capital, cruzando una ruta que ya era rutinaria para maquinistas y pasajeros. Un tren modesto, 3 vagones de madera reforzada, una locomotora de vapor que escupía columnas de humo oscuro sobre un paisaje de colinas húmedas y fábricas recién levantadas. El trayecto incluía un punto especialmente delicado, un túnel excavado a través de una montaña de roca compacta. Un tramo que los ingenieros consideraban un triunfo técnico de su época. Había informes, cálculos, planos minuciosos. Nada sugería peligro. Nada sugería que en cuestión de minutos se convertiría en un lugar del que nadie podría explicar nada con coherencia. Los registros ferroviarios de aquel día eran precisos. El tren fue visto al salir de la estación de origen. Fue registrado de nuevo en un pequeño apeadero 20 kilómetros más adelante. Varios testigos lo vieron avanzar hacia el túnel, lentamente, con el silbido típico de las locomotoras de entonces, mientras el humo se diluía entre los árboles. Algunos incluso contaron después cómo la máquina se adentraba majestuosamente en la boca oscura, con el sonido metálico de las ruedas reverberando en la roca. Todo era normal. Todo era previsible. Todo era parte de una rutina que se había repetido decenas de veces. La anomalía comenzó al otro lado. En la salida del túnel, un guardavía esperaba, como siempre, para dar señal de vía libre. Según su testimonio, oyó el chirrido del metal entrando en la galería, sintió el temblor en las vías, percibió el eco del tren atravesando el interior de la montaña. Esperó el tiempo habitual, con el reloj en mano, el mismo intervalo en que todos los convoys tardaban en cruzar aquel tramo. Pero ese tiempo pasó. Y nada salió. El eco fue disminuyendo hasta apagarse. El humo no apareció en el otro extremo. El temblor en los raíles cesó de repente, como si alguien hubiera arrancado el corazón del movimiento en seco. Los primeros minutos se atribuyeron a un retraso, quizá una parada inesperada en el interior para comprobar algo. Pero los minutos se convirtieron en media hora, luego en una hora. No hubo silbidos, no hubo señales, no hubo comunicación. La locomotora no emitía ruido alguno. El guardavía, inquieto, hizo señales manuales. No obtuvo respuesta. Finalmente, se envió un equipo a pie para atravesar el túnel y comprobar qué había sucedido. Los hombres entraron con linternas de aceite, avanzando sobre el balasto húmedo, con el eco de sus propias pisadas golpeándoles los oídos. El túnel no era extraordinariamente largo. Lo conocían bien. Pero aquella noche, el tramo se hizo interminable. A mitad de camino, solo encontraron oscuridad. Al llegar al centro, nada. No había restos de accidente, no había rastro de descarrilamiento, no había madera astillada. Ni metal retorcido, ni cuerpos, ni equipaje. Ni siquiera el olor a carbón quemado que siempre llenaba el aire tras el paso de una máquina. El túnel estaba vacío. Tan vacío como si ningún tren hubiera entrado jamás. Llegaron al otro extremo con el pulso acelerado y las linternas casi agotadas, solo para encontrar al guardavía, pálido, que afirmaba no haber visto nada salir. La noticia corrió como un incendio. Se cerró la línea, se realizó una inspección completa, se revisaron los cimientos del túnel, la integridad de las paredes, la estructura de la montaña. No había derrumbes, no había grietas, no había huecos ocultos. No había manera posible de que un tren entero, con locomotora, vagones y decenas de pasajeros, hubiera desaparecido dentro de un tubo de roca trazado e inspeccionado por ingenieros del Estado. Sin embargo, los hechos eran innegables. El tren había entrado. El tren no había salido. Y el túnel seguía exactamente como antes. Mudo e intacto.
Durante semanas, se barajaron teorías. Un derrumbe total seguido de un rápido desencadenamiento. Algo tan improbable que ni siquiera cuadraba con las marcas de la roca. Una desviación hacia un túnel secundario que nunca existió. Un error en los registros de salida. Incluso se sospechó, por un breve periodo, de una conspiración. Que el tren hubiera sido detenido en el interior para ocultar un crimen, un robo, algo que justificara su desaparición. Pero nada encajaba. No había restos, no había testigos fiables de algo distinto a un hecho sencillo. El tren entró en la oscuridad y no volvió a ver la luz. El expediente oficial terminó archivado con un lenguaje frío y evasivo. Una combinación de posible error humano, ausencia de pruebas materiales y fenómeno no aclarado. El túnel se cerró, más por superstición que por razones técnicas. Se trazó una nueva ruta rodeando la montaña. El mundo siguió adelante. La historia se convirtió en una anécdota local, en una leyenda murmurada entre ferroviarios y campesinos. Una advertencia para asustar a los niños y una curiosidad para los coleccionistas de sucesos inexplicables. Del siglo XIX. Decenios después, el túnel seguía allí, tapiado, cubierto de vegetación, convertido en un vacío en el paisaje que pocos se atrevían a mirar demasiado. Solo algunos archivistas, obsesionados con los casos que nunca se cierran del todo, se aventuraban a revisar los informes polvorientos, las declaraciones contradictorias, las copias manchadas por el tiempo. Uno de ellos, trabajando en un centro de documentación en pleno siglo XXI, encontró el expediente del tren de 1887 por azar, buscando otra cosa. Lo leyó irritado al principio, pensando que era una exageración de algún cronista sensacionalista. Pero el sello oficial estaba allí. La firma de ingenieros reconocidos también. Y en el margen, una anotación casi ilegible, escrita años después del incidente. La frase era breve, casi un susurro atrapado en papel: los pasajeros no se perdieron aquí. Aquella frase lo persiguió durante días. El expediente no mencionaba ninguna recuperación de cuerpos, ninguna aparición posterior del convoy, ningún indicio de que gente hubiese sobrevivido. Pero la nota sugería algo distinto. No decía que se hubieran salvado. No decía que hubieran muerto en otro lugar. Solo decía que no se perdieron allí, en el túnel. Como si alguien, en algún momento, hubiera sabido que el verdadero desenlace estaba en otra parte. Con el tiempo, la curiosidad del archivista se convirtió en una especie de fiebre silenciosa. Empezó a revisar otros fondos, otros depósitos. Buscó fotos de la región, registros de los pasajeros, cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre el caso. Encontró las listas. Nombres, edades, profesiones. Un comerciante que viajaba con muestras de tela. Una familia que se mudaba a la capital. Un soldado de permiso. Un médico. Una mujer joven que volvía de visitar a sus padres. Personas perfectamente ordinarias, borradas de la historia en un instante. Aquello habría sido suficiente para dejar el caso en el terreno de lo trágico y extraño. Pero no se detuvo. La obsesión lo empujó a mirar en otra dirección, los archivos fotográficos. No podía explicar por qué, pero sentía que si el túnel era un espacio de desaparición, la imagen, el retrato, el documento visual podían haber captado algo que el papel escrito no podía contener. Empezó por lo más evidente, fotos de la estación el día del incidente. Pero solo encontró imágenes borrosas, mal conservadas. Ninguna mostraba con claridad a los pasajeros. Eran manchas, siluetas sin rostro, sombras de otro siglo. Hasta que, en una caja sin catalogar, encontró algo que no debía estar allí. Un sobre sin fecha, sin firma, solo con una palabra escrita en lápiz: después. En su interior, 10 fotografías. Todas de épocas diferentes, todas en contextos distintos, todas con un elemento en común que hizo que el archivista sintiera cómo la sangre se retiraba de su rostro. En cada una de ellas reconoció, con una claridad devastadora,
a alguien de la lista de pasajeros del tren desaparecido en 1887. Las fechas de las fotos eran imposibles. Una de ellas estaba tomada en 1905. Otra en 1912, otra en 1930, otra en 1954. Los lugares también variaban: una calle en una ciudad portuaria, una fábrica, una plaza abarrotada, una foto de grupo en una escuela. Pero los rostros eran inconfundibles. Los mismos nombres que había leído en la lista, con los mismos rasgos, la misma edad aproximada que debían tener en 1887. Ninguno parecía haber envejecido. En ninguna de las imágenes su aspecto correspondía al tiempo transcurrido desde la desaparición del tren. El archivista sintió que algo se partía dentro de él, una línea que separaba lo posible de lo prohibido. Aquellas fotos no eran simples parecidos. No eran descendientes. No eran coincidencias. Eran ellos. Los pasajeros del tren desaparecido, captados en distintas décadas como si el tiempo para ellos no hubiera avanzado en absoluto desde el momento en que entraron en el túnel. Y lo peor no era eso. Lo peor era que, en más de una fotografía, sus miradas no se dirigían al fotógrafo ni a la escena. Parecían mirar directamente hacia el centro de la imagen. Como si supieran que, tarde o temprano, alguien los encontraría. Como si estuvieran esperando ser vistos, el archivista no podía apartar la mirada de las fotografías. Las colocó sobre la mesa, alineadas una al lado de la otra, como si necesitara verlas juntas para confirmar que no estaba perdiendo la cordura. Allí estaban, los pasajeros del tren desaparecido, quietos en escenas de décadas posteriores, conservando exactamente la misma edad que tenían en 1887. Cada imagen era un corte transversal de un tiempo que no debía pertenecerles. No existía ninguna explicación natural que pudiera sostener aquello. ¿Ninguna? La habitación se volvió más silenciosa. El aire más denso. El archivista sintió que algo se estrechaba alrededor de él, como si las paredes, los armarios y las cajas de documentos se inclinaran hacia adelante para observar mejor lo que estaba haciendo. No era solo tensión. Era una especie de presencia que comenzaba a crecer a su alrededor, emanando de las fotografías mismas, como si las imágenes no fueran objetos estáticos, sino ventanas a un lugar que no quería ser mirado demasiado. Tomó la primera fotografía del sobre. Mostraba un pequeño mercado rural, sin fecha concreta, pero por el estilo de la ropa debía ser de principios del siglo XX. Las mujeres vendían productos en mesas improvisadas, los hombres, con boinas y chalecos, discutían animadamente, un perro al fondo perseguía a una gallina. Todo parecía normal. Excepto por ella. Una mujer joven, de rostro pálido, estaba de pie en un extremo de la imagen, casi fuera del encuadre. Era imposible confundirla, el archivista la había visto en la lista de pasajeros. Tenía 23 años en 1887. En la foto de 1905, seguía teniendo 23. El archivista acercó la foto a la lámpara. Había algo extraño en su pose. Parecía rígida, demasiado recta, demasiado inmóvil. No estaba caminando, no estaba hablando, no interactuaba con nada ni nadie. ¿Solo estaba ahí, mirando al fotógrafo? ¿O a quién la observaría muchos años después? La segunda imagen mostraba a un grupo de trabajadores en lo que parecía una fábrica de textiles. Los hombres, cubiertos de polvo, posaban frente a enormes máquinas ruidosas. Todos tenían las manos callosas, las ropas desgastadas. Pero en una esquina, casi camuflado entre sombras, había un hombre de traje oscuro, perfectamente limpio. El archivista reconoció su rostro al instante, era otro pasajero del tren. Lo que helaba la sangre no era solo su presencia, sino lo imposible de su expresión. Era demasiado precisa, demasiado definida, casi fuera de lugar en un ambiente tan sucio y borroso. Mientras el resto de los rostros se perdían entre el grano de la imagen, el suyo parecía recortado con un bisturí.
La tercera fotografía era la más inquietante de todas, una clase escolar, con los niños sentados en filas, mirando a la cámara con expresiones vacías. La profesora, una mujer severa con moño apretado, estaba en el centro de la imagen. Pero en la fila de atrás, entre dos niños, había alguien que no pertenecía a esa edad ni a esa época. El pasajero, un hombre robusto de unos 40 años, estaba sentado en una silla diminuta, encogido de manera imposible. Como si su cuerpo no hubiera terminado de materializarse dentro del marco. Sus ojos miraban directamente al lente. No había duda, era él, exactamente igual que en la foto de la estación de 1887. El archivista dejó caer la fotografía. Le temblaban las manos. No quería mirar las demás, pero sabía que tenía que hacerlo. Era como si la historia lo hubiera atrapado en su órbita, empujándolo hacia algo que no sabía si podía soportar. Tomó aire. Continuó. Otra foto. Esta vez de 1930. Una multitud cruzando una avenida larga, automóviles antiguos avanzando lentamente, vendedores ambulantes. El caos típico de una ciudad en expansión. Y allí, en el borde derecho de la imagen, como un fantasma atrapado por accidente, un rostro que no debía estar. Una niña. La misma niña que viajaba en el tren con su madre. Seguía teniendo la misma edad. Los mismos rizos oscuros. El mismo vestido que llevaba el día de la desaparición. Pero ahora aparecía parada en medio de una ciudad que no existía en 1887, como si hubiera sido depositada allí sin transición, sin envejecimiento, sin historia. El archivista sintió un vértigo súbito. El estómago se le cerró. Una sensación primitiva, casi animal, comenzó a invadirle el cuerpo. No era miedo. Era algo más profundo, más antiguo. Como si la lógica misma del mundo estuviera cediendo a su alrededor. Se obligó a analizar las fotos una por una. Tenía que encontrar un patrón. Tenía que comprender qué significaban. Pero cuanto más miraba, más se desdibujaban las certezas. Las imágenes compartían algo más que rostros repetidos. Compartían una cualidad indescriptible, una especie de vibración visual que no correspondía a ninguna técnica fotográfica, a ningún tipo de papel, a ningún proceso químico conocido. No sabía si era la textura, la luz, el ángulo, pero había en cada imagen un detalle apenas perceptible que parecía no pertenecer al siglo en el que fueron tomadas. Fue entonces cuando se dio cuenta, cada foto tenía un punto en común. En todas ellas, cerca del pasajero, había una zona de la imagen ligeramente difusa, como si el aire estuviera desplazándose o doblándose alrededor de la figura. Apenas un efecto, casi imperceptible, como una ondulación atrapada en la emulsión. Era como si los pasajeros no solo hubieran sido fotografiados, sino como si algo hubiera intentado impedir que lo fueran. El archivista se recostó en la silla, con el corazón acelerado. Se cubrió el rostro con las manos. Sabía que había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Una vez que ves algo que contradice la estructura del mundo, esa grieta queda abierta para siempre. Decidió entonces revisar el reverso de las fotos. Era una idea absurda, pero no tenía otra dirección a la que aferrarse. En el primer reverso no había nada. En el segundo, solo una marca de humedad. En el tercero, algo. Una palabra escrita a lápiz, con una letra casi infantil, siguen. El archivista se congeló. Sintió que la palabra lo atravesaba como un cuchillo frío. ¿Quién la había escrito? ¿Cuándo? ¿Por qué esa palabra precisamente? ¿A quién se refería? Tomó el siguiente reverso. Otra palabra, viendo. Luego otro, todo. Y en la última fotografía, la más nítida, la más inexplicable, una frase completa escrita apenas visible en el borde del papel. Ellos no regresaron. Pero tampoco se fueron. El archivista sintió que el aire del archivo se volvía repentinamente más denso.
Como si algo hubiera entrado con él en la habitación. Como si alguien, o algo, estuviera mucho más cerca de lo que creía. Quiso cerrar la caja. Dejar las fotos. Marcharse. Pero no pudo. Porque había notado un detalle final, uno que le heló la sangre desde la raíz. En la última fotografía, detrás del pasajero, reflejado en un escaparate, había otra figura. Un rostro. El suyo. La fotografía se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa con un golpe seco que pareció resonar demasiado fuerte en la sala vacía. Durante unos segundos el archivista no se movió. Sentía el corazón en la garganta, como si algo lo estuviera empujando desde dentro hacia un borde invisible. El rostro reflejado en el escaparate de aquella imagen, su propio rostro, no podía estar ahí. No en una foto tomada décadas antes de su nacimiento. No entre los pasajeros de un tren que había desaparecido mucho antes de que él existiera siquiera como posibilidad. Respiró hondo, pero el aire le entró a medias, como si hubiese espesado. Estiró la mano lentamente hacia la fotografía, evitando conscientemente mirar al reflejo, como si fuese una superficie incandescente. La acercó a la luz. Revisó los bordes, las esquinas, la textura del papel, las marcas del revelado. Era indiscutiblemente una copia antigua, con el desgaste típico de los archivos fotográficos de principios del siglo XX. Nada en ella sugería montaje, intervención moderna, falsificación. Era auténtica. Auténtica en todo, excepto en el hecho imposible de que él estaba ahí. Por un momento intentó aferrarse a una explicación racional. Un antepasado con sus mismos rasgos. Un hombre con una semejanza casual. Un truco del ángulo o de la luz. Pero cuanto más examinaba la imagen, menos podía sostener la mentira. No era un parecido. Era él. La forma de la frente, la curva de la mandíbula, la ligera asimetría en las cejas, el gesto tenso de los labios cuando se concentraba en algo. Incluso la forma en que sus hombros parecían encogerse hacia adelante cuando se sentía observado. Era como mirarse en un espejo, pero en un tiempo que no le pertenecía. La palabra escrita en el reverso de esa fotografía, la última del sobre, volvía insistentemente a su mente, superpuesta ahora al descubrimiento del reflejo. Tampoco se fueron. Aquella frase adquiría un significado nuevo, más negro, más profundo. Quizá los pasajeros no solo seguían ahí, dispersos a lo largo de décadas y lugares distintos, apareciendo como errores en escenas que no les correspondían. Quizá alguien más estaba empezando a ser arrastrado hacia esa misma corriente rota del tiempo. Apartó la foto como si quemara. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. El archivo, con sus pasillos silenciosos y sus estanterías cargadas de papel, había sido siempre un lugar neutro, casi protector. Ahora era un escenario cerrado donde cada objeto parecía mirarlo desde su propia memoria. Sintió una urgencia repentina de salir, de respirar aire exterior, de apoyar los pies sobre un suelo que no hubiera sido registrado por una cámara. Caminó hacia la puerta, pero algo lo detuvo. No fue un sonido, no fue una voz. Fue la certeza de que, si se iba en ese momento, jamás volvería a entender nada. Se quedaría atrapado para siempre en esa incertidumbre pegajosa, sabiendo solo que algo lo había señalado desde el pasado, sin saber por qué. Había pasado años ordenando historias ajenas, encajando piezas de vidas de otros. Por primera vez, su propia vida se entrelazaba con un expediente imposible. Volvió a la mesa con paso inseguro. Extendió sobre ella todas las fotografías del sobre, no solo las de los pasajeros, sino también algunas sin aparente relación que habían quedado mezcladas. Fotos banales, escenas urbanas, grupos anónimos. Sin embargo, a medida que las iba desplegando, fue descubriendo una repetición que, al principio, se le escapaba. No era un rostro, no era un objeto, no era un lugar. Era otra cosa. Un detalle aparentemente insignificante,
La presencia de vías de tren, de señales ferroviarias, de puentes, de postes telegráficos en el fondo de muchas de las imágenes. A veces eran solo 2 líneas de hierro perdiéndose en la bruma. Otras, un tramo de traviesas adivinable detrás de una cerca. En una, casi invisibles, se veía un cruce con barreras levantadas. En otra, unas pequeñas luces en la lejanía que parecían ser faroles de estación. El tren desaparecido no estaba en ninguna de las fotografías. Pero su rastro, su contexto, su mundo, se colaba una y otra vez por los bordes. Como si el lugar de la desaparición fuera más importante que el propio convoy. El archivista sintió que las piezas, en lugar de encajar, estallaban en nuevas preguntas. ¿Había seguido el tren existiendo en algún lugar inaccesible, derramando a sus pasajeros en momentos posteriores, como alguien que deja caer cartas sobre una mesa? ¿O los pasajeros habían sido arrancados del tiempo y estaban intentando, de alguna forma, volver a entrar en él a través de cualquier cristal que se les abriera, fuese un escaparate? ¿Un objetivo fotográfico, un reflejo? La idea lo sacudió. Volvió a mirar su rostro en la fotografía del escaparate. No era un pasajero sentado en un vagón ni alguien de pie en una estación. Era una figura reflejada en un vidrio, como si estuviera fuera de la escena principal, cerca pero no dentro. Justo como parecían estar los otros pasajeros en muchas de las fotos posteriores, en los márgenes, en los bordes, en los fondos. Quizá él ya estaba en el borde de algo. Se obligó a consultar el expediente original del túnel. Releyó fechas, coordenadas, declaraciones. Se detuvo en un detalle que había pasado por alto, una anotación del ingeniero jefe, hecho semanas después de la desaparición, donde afirmaba que algunos habitantes cercanos al túnel decían oír, en noches de niebla, el silbato de un tren que nunca terminaba de llegar. El comentario había sido descartado en el informe como superstición rural, pero ahora, con las fotografías extendidas frente a él, adquiría un peso distinto. Había una conexión obstinada entre el tren desaparecido, las apariciones de los pasajeros y los lugares donde las vías seguían presentes. Vistas o no, activas o no, las líneas de acero parecían funcionar como cicatrices de la realidad, marcas de un cruce mal cerrado. La idea de ir al túnel, cerrado hacía más de un siglo, apareció en su mente con la fuerza de una decisión inevitable. Sabía que no era razonable. Sabía que no encontraría nada, al menos nada que pudiera usar en un informe oficial o en una publicación académica. Y sin embargo, el impulso crecía. No era solo curiosidad. Era la sensación de haber sido llamado. Guardó las fotos en una carpeta rígida. Cerró con cuidado el sobre donde había leído la palabra después y lo deslizó en un bolsillo interior de su chaqueta, como si llevarlo pegado al cuerpo lo anclara de algún modo. Apagó las luces del archivo, sabiendo que la oscuridad que dejaba atrás no era comparable a la que iba a buscar. El viaje hasta la región donde se encontraba el antiguo túnel fue largo, casi anacrónico. Los mapas ferroviarios habían cambiado desde finales del siglo XIX. La ruta original se había abandonado, sustituida por una línea más segura, alejada de la montaña problemática. Tuvo que recurrir a cartografía histórica, superponer planos, seguir caminos secundarios. Conforme se acercaba, el paisaje parecía retroceder en el tiempo, menos luces, menos ruido, más silencio entre colinas cubiertas de árboles. El acceso al túnel estaba oficialmente cerrado, pero los muros humanos rara vez resisten al tiempo y al abandono. Encontró la entrada oculta entre maleza, casi devorada por raíces y troncos jóvenes que habían crecido sin que nadie los apartara. Una muralla de piedra, levantada décadas atrás, intentaba sellar el boquete negro en la montaña. Estaba agrietada, con algunos bloques desplazados por la presión de la tierra. Un olor a humedad antigua salía por las rendijas. Se quedó un rato quieto frente a aquel muro, sintiendo la presencia densa de lo que había detrás. El silencio era tan completo que el ruido de su propia respiración se volvió incómodo. No había pájaros. No había viento moviendo las hojas.
Era como si el bosque entero contuviera el aliento. Sabía que no debía hacerlo. Pero lo hizo. Con una piedra y sus manos, empezó a agrandar una de las grietas. La piedra cedió con más facilidad de lo esperado. Uno de los bloques se movió, gruñendo contra las juntas envejecidas, y cayó hacia adentro con un estruendo apagado que resonó en las entrañas de la montaña. Un olor más profundo, más frío, salió del hueco. Era el olor del interior del túnel, conservado como en una cápsula, ajeno al paso de las estaciones. Con esfuerzo, abrió un boquete apenas lo suficientemente grande para pasar. Al otro lado, la oscuridad era compacta. Encendió una linterna. El haz de luz dibujó un círculo tembloroso en el suelo cubierto de grava y polvo. Los raíles seguían allí, oxidados, pero enteros, desapareciendo en la negrura. Era un camino detenido, un trayecto congelado a medias. Entró. Cada paso que daba resonaba con un eco doble, como si el sonido rebotara no solo en las paredes de piedra, sino en algo más, una superficie invisible. Cuanto más se adentraba, más sentía la impresión de caminar dentro de una fotografía en blanco y negro. Los colores parecían apagarse, las texturas simplificarse, las formas volverse más geométricas. No supo cuánto tiempo caminó. El túnel, que sobre los planos tenía una longitud concreta, parecía alargarse. El aire no estaba viciado, no era irrespirable, pero era distinto. Más denso. Más pesado. Como si la atmósfera hubiera sido comprimida por un acontecimiento que seguía repitiéndose una y otra vez. Se detuvo cuando la linterna empezó a titilar ligeramente. No porque se estuviera agotando, sino como si la luz misma dudara de su capacidad para avanzar más allá de cierto punto. Allí, en el centro de la oscuridad, sintió algo que lo heló hasta los huesos, una vibración tenue en el suelo. Un temblor leve, rítmico, que no era de su caminar. Seguía un patrón. Como un paso de ruedas sobre raíles. No podía ser. El tren había desaparecido más de un siglo atrás. Y sin embargo, ese temblor estaba allí. La vibración fue ganando intensidad, no hasta volverse un terremoto, sino hasta instalarse en su cuerpo, haciendo que sus huesos vibraran al compás. Apagó la linterna por impulso, como si la luz pudiera delatarlo a algo que viajaba sin necesidad de verla. La oscuridad lo devoró al instante. Entonces, en esa oscuridad total, escuchó un sonido que había leído 1000 veces pero nunca había oído. El silbato lejano de una locomotora de vapor, distorsionado por la roca, como un lamento arrastrado desde una distancia que no era solo espacial, sino temporal. El corazón comenzó a golpearle tan fuerte que casi pudo confundirlo con el rumor del tren invisible. Los raíles, lo sintió claramente bajo sus pies, vibraban, como si una máquina pesada se acercara por un tramo que ya no existía en ningún mapa reciente. El sonido fue creciendo, pasando de un susurro a un rugido contenido, como si el tiempo mismo arrastrara un peso excesivo a través de aquel conducto. En la oscuridad, algo más empezó a manifestarse. No luz plena, no figuras nítidas, sino sombras superpuestas, como si estuviera en el interior de una fotografía que se revelaba lentamente. Vio contornos de vagones, ventanas insinuadas, formas humanas pegadas al cristal. No eran cuerpos sólidos, eran impresiones, como emulsionadas en el aire. Rostros pegados al vidrio, miradas que se intentaban formar, delinearse, completarse. Entre todas, reconoció dos de inmediato, la mujer joven del mercado rural, la niña de la avenida abarrotada. Lo miraban con una intensidad que traspasaba cualquier idioma. El tren atravesaba el túnel. No en el presente. No en el pasado. En un punto intermedio sin nombre. Y él estaba dentro. La evidencia lo golpeó con la fuerza de un choque. Comprendió entonces que las fotografías no eran meros residuos, no eran pruebas sueltas de un crimen cósmico. Eran puntos de fuga, momentos en los que aquella corriente rota se tocaba con el tiempo normal.
Los pasajeros aparecían donde alguna lente, algún cristal, alguna superficie sensible les ofrecía una salida. O un descanso. No sabía cuál. El rugido del tren alcanzó su clímax. Por un instante, todo su cuerpo se vio atravesado por la certeza de que si extendía la mano, tocaría madera, hierro, tela. Sintió el impulso absurdo de subir. De dejarse arrastrar. Entonces la linterna, que seguía en su mano, se encendió sola con un destello eléctrico. En el breve círculo de luz vio algo que lo paralizó más que cualquier rostro de pasajero. Vio su propia cara en una ventana que no estaba allí. No reflejada en el cristal del túnel, no devuelta por un espejo. Estaba en el interior de un vagón, comprimida contra el vidrio, con la misma expresión de terror con la que se había mirado horas antes en el archivo. Su rostro, atrapado en un espacio que aún no había pisado. Su propia imagen, ya convertida en parte del tránsito. La linterna se apagó de nuevo. El sonido del tren empezó a alejarse, lento, como si retrocediera a través del tiempo. Las vibraciones disminuyeron. El silencio volvió a tomar posesión del túnel, pero ya no era el mismo silencio. Algo se había modificado, más allá de su capacidad de nombrarlo. Cuando encendió de nuevo la linterna. Estaba solo. Los raíles, oxidados, no guardaban ninguna marca reciente. No había humo, ni olor a carbón, ni rastro físico del convoy. Solo polvo antiguo flotando en el aire, iluminado en partículas finas. Una parte de él quería creer que había sido una alucinación provocada por el miedo. Otra sabía que no. Regresó a la entrada del túnel a tientas, midiendo cada paso, con la sensación continua de que en cualquier momento, a sus espaldas, un tren que no existía podría volver a aparecer. Al salir, la luz exterior le pareció agresiva, irreconocible. El bosque había recuperado el murmullo de sus hojas, pero era como si esa normalidad fuese una máscara mal colocada sobre algo que vibraba distinto debajo. En el camino de vuelta al archivo, el mundo parecía intacto. Pero él ya no lo estaba. Sabía algo que no podía desaprender: el tren no había dejado de pasar por el túnel. Solo había dejado de hacerlo para el tiempo de los demás. Y de algún modo, él había sido visto desde el otro lado. Más aún, él mismo ya empezaba a existir en ambas orillas del acontecimiento. Al llegar de nuevo a la sala de documentos, el archivo olía igual que siempre. Polvo, papel viejo, tinta seca. Sin embargo, al encender la luz, vio inmediatamente que algo había cambiado. Sobre la mesa, en el lugar exacto donde habían estado las fotos de los pasajeros, había ahora una imagen más, que él no había dejado allí. Una fotografía en blanco y negro, bien centrada, de alta calidad. Mostraba el interior de un túnel. El mismo túnel que acababa de recorrer. En el centro de la imagen, afectado por el halo blanco de la linterna, había un hombre de pie sobre las vías, mirando hacia algo fuera de campo. Su rostro estaba perfectamente enfocado. No había dudas posibles acerca de su identidad. Era él. El archivista no recordaba haber respirado durante los segundos que siguieron al descubrimiento de aquella nueva fotografía. La sostuvo entre los dedos como si fuera un insecto venenoso, temiendo aplastarlo y, al mismo tiempo, temiendo que se moviera. Reconocía la escena demasiado bien: era el interior del túnel. Exactamente desde el punto donde la linterna se había encendido por última vez. Pero lo que helaba la sangre no era el lugar. Era la postura del hombre que aparecía en la imagen. Su postura. Estaba inclinado ligeramente hacia adelante, como si acabara de escuchar un sonido detrás de él. Y en la foto, su mano derecha, la mano del archivista, aparecía extendida apenas unos centímetros, como si hubiera tratado de tocar algo que no se veía en el marco. No recordaba haber hecho ese gesto. No recordaba haber adoptado esa postura. Pero allí estaba, capturado con una precisión imposible, una fracción exacta de un instante que él no había vivido, todavía.
Dejó la fotografía sobre la mesa. Era demasiado. Demasiado perfecto, demasiado anticipado. Como si el tiempo se hubiera adelantado a sí mismo. Como si el túnel hubiera proyectado hacia la imagen no un recuerdo, sino un fragmento del futuro. Si esa fotografía era real, entonces el túnel no solo contenía un tren atrapado en un bucle sin nombre. Contenía momentos. Contenía versiones. Sintió un temblor en las piernas y se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. Intentó encontrar una lógica, un orden. Una explicación. Pero la razón había quedado atrás, enterrada en la roca húmeda del túnel. La única certeza era que había cruzado una frontera. Y esa frontera, una vez cruzada, no permitía el regreso. Entonces ocurrió algo que no esperaba. El aire del archivo se volvió más frío. No de forma brusca, sino como una corriente suave que avanzaba desde el pasillo, rozando los estantes, como si una puerta invisible se hubiese abierto en alguna parte. Las luces parpadearon apenas, como si alguien hubiera caminado entre ellas. Y el archivista, sin saber por qué, supo que no estaba solo. No se atrevió a girar la cabeza. No quería ver nada. No quería confirmar nada. Pero lo vio. No porque apareciera físicamente. No porque hubiera una figura detrás de él. Lo vio en el reflejo del vidrio de la vitrina frente a la mesa. Una sombra alargada. Un contorno humano. El mismo que había visto en el túnel. El mismo que aparecía detrás de él en la fotografía. El contorno avanzó un paso hacia adelante en el reflejo. El archivista sintió un hielo líquido recorrerle la espina dorsal. La sombra no tenía rostro. O tal vez lo tenía, pero estaba desenfocado, envuelto en un velo gris que parecía moverse y respirar. Y sin embargo, aunque no podía ver los ojos, sabía que lo estaba mirando directamente. Era una certeza instintiva, primitiva, más fuerte que cualquier razonamiento. La sombra levantó una mano. El archivista cerró los ojos. No gritó. No se movió. Solo dejó que el frío lo envolviera, esperando sentir un toque, un golpe, algo que confirmara que su cuerpo seguía existiendo. Pero no sintió nada. Abrió los ojos. La sombra no estaba en el reflejo. Durante unos segundos creyó que su mente lo había traicionado. Que todo era producto del agotamiento, del miedo, de la acumulación de imágenes imposibles. Pero entonces escuchó un sonido. Un golpe suave, casi un susurro, proveniente de la mesa. La fotografía que mostraba su rostro en el túnel, se había movido. No mucho. Apenas unos milímetros. Pero la habían colocado en otro ángulo. Como si alguien, o algo, la hubiese ajustado para que él pudiera verla mejor. El archivista retrocedió, tropezó con la silla y cayó al suelo. La carpeta con las fotos se abrió como un abanico, derramando imágenes por todas partes. Rostros de pasajeros que no envejecían, niños que aparecían en décadas distintas, sombras deformadas que acompañaban sus cuerpos. Y en el centro de todas ellas, una constante, las vías del tren. Como si las líneas de acero fueran el hilo conductor de todo. Como si el tren desaparecido hubiese tensado una cuerda entre dos mundos. Las fotos, esparcidas por el suelo, parecían formar una especie de camino. Un sendero hecho de imágenes. Un recorrido que empezaba en la fotografía del mercado y terminaba en la más reciente, la del reflejo del archivista. Como si cada imagen fuera un paso en una dirección que él no había elegido, pero que ya estaba marcada para él. Y entonces, lo vio. En una de las fotos que no había notado antes, una imagen oscura, mal expuesta, aparecían los rieles del túnel. Vacíos, como siempre. Pero había algo más. Un punto de luz en la distancia. Una silueta. Una figura que avanzaba hacia la cámara desde el fondo del túnel,
como si estuviera atrapada en el proceso de materializarse. No podía distinguir el rostro, pero podía distinguir la postura. Era la postura de alguien que caminaba hacia adelante sin dudar, sin detenerse, sin importar lo que encontrara. Era la postura del archivista. Las manos le temblaron tanto que apenas podía sostener la foto. Y fue entonces cuando comprendió algo que no había querido aceptar. El túnel no había terminado con el tren. No había terminado con los pasajeros. El túnel continuaba. Era un corredor que no llevaba de un lugar a otro, sino de un tiempo a otro. Una fisura que tomaba rostros, cuerpos, momentos, y los arrojaba a través de fotografías, reflejos, cristales. El tren había sido el primero. Los pasajeros, los siguientes. Y ahora, era su turno. Una corriente cálida recorrió su nuca. No era aire. Era presencia. Miró lentamente hacia el vidrio de la vitrina. Y lo vio. Ya no era una sombra. Ya no era un contorno difuso. Era él. Su doble, su reflejo, su versión atrapada en el túnel. El rostro era idéntico al suyo, pero los ojos estaban vacíos, como si hubieran sido drenados del reflejo de la vida. Y sin embargo, ese doble lo observaba con una expresión que no era humana, no era neutral, no era indiferente. Era expectativa. Su doble levantó una mano. Y el archivista sintió que el mundo se inclinaba hacia adelante, como si el tiempo fuera un carril y él estuviera a punto de deslizarse hacia él. La luz de la lámpara parpadeó. Solo un instante. Y cuando volvió a estabilizarse, el archivista ya no estaba en la sala. La fotografía, en cambio, sí. Otra nueva. Colocada sobre la mesa con la misma precisión que las demás. Mostraba el interior del túnel. Una figura de pie sobre las vías. En la misma postura que la de la foto anterior. Pero más cerca. Mucho más cerca. Lo suficiente para ver claramente su rostro. Y su expresión. Era la expresión de alguien que había dejado de huir. De alguien que había entendido demasiado tarde que el túnel no desaparecía. El túnel elegía. Y lo había elegido a él.